Buenas tardes a todos. A nombre de la comunidad universitaria, le doy la bienvenida a este espacio, a esta casa abierta al tiempo, a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Para la comunidad universitaria de la UAM es una gran oportunidad de escuchar en este foro las propuestas que nos permitan dialogar en torno a las plataformas de campaña de los aspirantes y aspirantes a gobernar a la Ciudad de México. En la UAM sabemos que la pluralidad es un gran valor, que la discusión es, como se ha evidenciado en las presentaciones anteriores, que la discusión es la única forma de reconocer las propuestas, de formarse un juicio muy claro sobre las diferentes opciones de los proyectos políticos. En ese sentido, celebro que este diálogo se haya centrado principalmente en las propuestas de los candidatos y vamos a escuchar antes de que la presente las propuestas de la candidata Mariana Boy. Mariana Boy es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, ha sido funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en donde se desempeñó como directora general de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico en el periodo 2015-2017. Su responsabilidad principal fue el diseño de instrumentos de fomento y normatividad en materia de residuos, turismo sustentable, sustentabilidad urbana y fuentes móviles. En el periodo 2013-2015 fue directora general de Zona Federal Marítimo, Terrestre y Ambientes Costeros. Su actividad principal en este encargo fue el diseño de herramientas y estrategias para la ordenación y el crecimiento ordenado de la zona costera del país. En el año 2012 fue secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue secretaria nacional de Medio Ambiente en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México en el periodo 2013-2016. Colaboró para Greenpeace México como coordinadora de la campaña de residuos tóxicos en el periodo 2001-2003. Contamos con 25 minutos para la presentación. Al término de la presentación abriremos una ronda de preguntas y posteriormente haremos un cierre con la participación de la candidata. Adelante, por favor. Con ¿verdad? ¿Está prendido? Sí. Pues muchas gracias, doctor Álvaro López. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por esta invitación. Para mí de verdad es que es un honor poder estar aquí con ustedes, poder compartir y pues saber que están dedicando parte de su día para estar aquí y escuchar y conocer las propuestas pues de todos los candidatos y en especial en este momento de Mariana Boy. Y agradezco mucho la invitación a la universidad, creo que es fundamental que se puedan generar este tipo de espacios donde los jóvenes tengan pues de frente a los candidatos, que no es lo mismo verlos y presenciarlos en un debate, no es lo mismo tenerlos aquí de frente, conocerlos en persona, conocer en persona sus propuestas y poder pues resolver inquietudes y cuestionamientos y dudas que ustedes tengan. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Y bueno, ya me presentó el doctor Álvaro y pues precisamente quisiera decirles que llevo 20 años trabajando por temas ambientales, causas sociales en nuestro país. Soy abogada, como ya mencionaba, tengo una especialidad en administración pública, también cursé los estudios de maestría en administración pública, estoy por titularme de esta maestría, fui becada también por el Consejo Británico para hacer un curso de especialidad en Inglaterra sobre gobernabilidad y democracia ambiental. Y bueno, en estos últimos 20 años he colaborado, mi origen y mi formación es en las organizaciones no gubernamentales. Trabajé en algunos despachos de abogados con fines no lucrativos en temas de medio ambiente, con una corriente de derecho ambiental, colaborando con distintas organizaciones internacionales.
Y después estuve, como comentaba el doctor Álvaro, 3 años en Greenpeace México. Estuve aquí como coordinadora de la campaña de residuos tóxicos, que son pues prácticamente los residuos, para los que no lo saben, son los residuos que vienen de algunos sectores industriales y que tienen un grave impacto en la salud y en el ambiente. Precisamente mi labor en Greenpeace era incidir en las políticas públicas del país para que el manejo de estos residuos tuviera el menor impacto posible tanto en el ambiente como en la salud. Y después estuve 3 años como asesora de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, los últimos 5 años me desempeñé en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los 2 encargos que ya se mencionaba, como directora de Zona Federal Marítimo Terrestre y directora de Fomento Ambiental Urbano y Turístico, atendiendo la problemática puntualmente de las playas de nuestro país, que como ustedes saben, las playas pues son propiedad de la nación y cualquier mexicano que quiera aprovecharlas necesita una concesión, y esa concesión la otorga el gobierno federal. Y pues esa función estaba a cargo de la dirección que yo estaba dirigiendo. Y finalmente los 2 últimos años y medio en la Dirección de Fomento Ambiental Urbano y Turístico, ahí mismo en la Semarnat, impulsando instrumentos normativos y de fomento principalmente para el tema de residuos sólidos, que es uno de los problemas grandes que tenemos aquí en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo y que desafortunadamente no se ha podido resolver. Temas de turismo sustentable, transporte y calidad del aire y sustentabilidad urbana, cómo podemos llegar a tener ciudades sustentables. Y bueno, pues ahora estoy aquí como candidata a la jefatura de gobierno y creo que es importante comentarles por qué acepté este reto y que fue justamente la misma razón que me hizo salir de Greenpeace y llegar a la esfera pública, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque creo que justamente es a partir de estas plataformas donde los ciudadanos podemos realmente gestionar los cambios de una manera muy rápida. El papel de las organizaciones no gubernamentales es fundamental en nuestro país y en todas partes del mundo, realmente es un contrapeso importante en la toma de decisiones de nuestro país, pero a pesar de que su aportación es muy importante también, los cambios que se pueden lograr desde una organización no gubernamental a veces son un poquito más lentos. O sea, lograr que se modifique una ley, un artículo puede tomar hasta 2 o 3 años. En cambio, estando en la Asamblea Legislativa, pues obviamente se presentaba esta oportunidad de lograr estos cambios y estos beneficios para la ciudadanía de una manera mucho más rápida, y eso es lo que me hizo moverme de las organizaciones no gubernamentales, puntualmente de Greenpeace, hacia la Asamblea Legislativa. Tengo que reconocer que me costó mucho trabajo salir de Greenpeace porque es una organización que admiro mucho, pero bueno, pues desde distintas trincheras he buscado siempre lograr este objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos nosotros y tener un medio ambiente mucho más sano para todos nosotros, que además incide directamente en nuestra vida, en el aspecto social y en el aspecto económico. Y precisamente es esa misma razón lo que me hace aceptar esta oferta de la candidatura a la Ciudad de México por el Partido Verde. Pues es una plataforma donde definitivamente también se pueden lograr cambios y beneficios de una manera mucho más rápida, y por eso acepto este reto, y la verdad es que estoy muy contenta. Han recibido muy bien las propuestas y bueno, pues ha sido toda una experiencia. La verdad ha sido muy interesante poder constatar, que ya lo sabemos, pero poder constatar en los distintos recorridos en todas y cada una de las delegaciones que la problemática que vivimos en la Ciudad de México es una problemática común, sin ningún tipo de distinción socioeconómica, de delegación, de colonia. O sea, el problema de inseguridad, y que seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, lo han experimentado. No vivimos tranquilos en esta ciudad, no nos sentimos seguros de salir a las calles, no nos sentimos seguros de transportarnos ni en transporte público ni en transporte privado. Estamos todo el tiempo con miedo, pensando en que en cualquier momento nos van a asaltar. A mí en lo particular, hace 2 años se metieron a robar a mi casa, me robaron todo. Ya me robaron el celular en el metro, me han asaltado con pistola en el coche. Entonces, pues soy también una ciudadana que ha sufrido los problemas de esta ciudad, que desafortunadamente, por muchas razones, o por falta de voluntad o por falta de capacidad, no se han logrado resolver, y seguimos hoy con una crisis importante en ese sentido. Y bueno, justo siendo uno de los problemas más importantes, porque además, digo, y seguro también ustedes lo saben,
pero el 90% de los capitalinos no se siente seguro en esta ciudad y considera que es el problema número 1 que tenemos en la ciudad, además del tema de corrupción. Y el 70% de los capitalinos hemos tenido que cambiar nuestros hábitos diarios por el tema de inseguridad. Y uno de ellos muy importante es que las familias ya no dejan que sus hijos salgan a las calles por miedo. Entonces estamos modificando nuestras vidas, estamos adaptando nuestras vidas a la inseguridad de la ciudad y a la delincuencia, lo cual es completamente inaceptable. Si no resolvemos este tema de seguridad en la ciudad, no nos podemos desarrollar en el resto de los aspectos de nuestra vida. No tenemos el mismo desempeño académico, escolar, no tenemos el mismo desempeño laboral. En fin, creo que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida y por eso este es uno de los ejes fundamentales de la campaña. ¿Qué vamos a hacer para resolver el tema de la inseguridad? Yo he mencionado que por supuesto que tenemos que usar la tecnología, pero no nada más la tecnología. Es un tema bastante complejo que tenemos que abordar desde distintas perspectivas. Número 1, tenemos que dar mantenimiento a las cámaras de videovigilancia que hoy existen, porque todos ustedes saben que hay 15,000 cámaras en toda la ciudad y hay 5,000 cámaras en el metro, pero desafortunadamente una muy buena cantidad de estas no sirven y los ciudadanos pues no confiamos porque la cámara o no sirve, el botón de pánico, si utilizas el botón de pánico no hay una reacción por parte de los cuerpos policíacos, entonces realmente es una inversión hasta el día de hoy que se ha tirado a la basura. Necesitamos que esta inversión se use en beneficio de los ciudadanos. Vamos a reparar todas las cámaras y modernizar las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México y vamos a ampliar también esta red de cámaras. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a invitar a los empresarios y a los ciudadanos que tienen cámaras de videovigilancia en las fachadas de sus casas y de sus empresas para que las puedan conectar al sistema de la Ciudad de México. De esta manera vamos a tener una red mucho más amplia y en un tiempo mucho más corto. Este sistema ya opera así en la ciudad de Londres, ha sido muy exitoso, los ciudadanos y gobierno han coparticipado en este proyecto y ha sido muy exitoso, los niveles de seguridad de la ciudad son altos gracias a este sistema. Pero no solo eso, sino que también el hecho de que los ciudadanos y los empresarios participen en este proyecto nos va a permitir que los recursos de la ciudad los podamos invertir en aquellas zonas que tienen un alto índice de inseguridad, donde los ciudadanos no tienen la posibilidad de adquirir y de colocar estas cámaras. Vamos a priorizar las zonas que sabemos que son inseguras para colocar estas cámaras. Pero como decía, bueno, pues esta no es la única solución. ¿Qué más tenemos que hacer para resolver el problema de la inseguridad? Pues necesitamos tener policías eficientes con vocación de servicio, porque de nada, como decía, nos sirve utilizar el botón de pánico si no va a llegar el policía o cuando llegue el policía está coludido con el que nos asaltó. En fin, necesitamos realmente tener cuerpos policíacos bien preparados con buenos perfiles. Y para esto creo que es muy importante que a pesar de que, y seguramente lo han oído de muchos candidatos, y no solo en esta contienda electoral, sino a lo largo de las últimas contiendas electorales, que hay que darles mejores condiciones laborales y económicas a los policías. Pero como ustedes saben, hoy en día es algo que no ha sucedido. Hoy tenemos policías que tienen un sueldo mensual de 4,500 pesos. Y me pregunto yo, ¿por qué los policías no quieren entrar a colonias altamente peligrosas, altamente inseguras? Pues porque por 4,500 pesos no están dispuestos a arriesgar su vida. En esta ciudad están constantemente arriesgando su vida. Realmente necesitamos redignificar a los policías, darles mayores salarios, pero no nada más mayores salarios, necesitamos capacitarlos constantemente, que sean personas preparadas, que conozcan perfectamente bien las funciones que tienen que hacer y desarrollar en ellos esta vocación de servicio que tendría que estar desde el inicio, desde la contratación. Pero vamos a ser muy puntuales en estas capacitaciones con los policías, muy constantes, y vamos a definir nuevos perfiles de policías para que los nuevos cuerpos policíacos que se contraten cumplan con este perfil, y uno de estos puntos más importantes en este perfil es precisamente que tengan esta vocación de servicio. Y bueno, también en el mismo tema de inseguridad, una muy buena parte de los delitos menores suceden en el transporte, tanto en transporte público como en transporte privado. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a también colocar y obligar a todo el transporte y todas las unidades de transporte concesionado
que coloquen cámaras de videovigilancia en todas las unidades con botones de pánico. Esto, por supuesto, pues, que nos va a hacer sentir más seguros de trasladarnos aquí en la ciudad, pero además vamos a crear una policía especial del transporte con 5,000 cuerpos policíacos que puedan estar a bordo de las unidades de transporte, asegurándose de la integridad física de los viajeros. Pero también tendrán atribuciones de control. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a poder estar en las calles deteniendo a los taxis, a los microbuses, para identificar que no sean piratas, porque como ustedes saben, hoy tenemos un gran número de taxis y de microbuses piratas en la ciudad, lo cual nos pone constantemente en riesgo. Y además vamos a crear una fiscalía especializada en delitos del transporte, para que los viajeros, porque hoy, no sé si saben, pero por lo menos hoy en día, solo el 9% de los delitos cometidos en esta ciudad se denuncia. El resto no se denuncia, y esto se debe en gran medida a que consume mucho tiempo, nos quita mucho tiempo poner una denuncia, ese es el primer punto. Y el segundo es que normalmente no tiene resultados. No hay consecuencias para los delincuentes. Entonces vamos a crear una fiscalía especializada en delitos del transporte para que todos los ciudadanos que sean víctimas de un delito en cualquier unidad del transporte puedan denunciarla aquí y se pueda atender de una manera más ágil su denuncia y con una mucho mayor prontitud, que sea pronta y expedita la resolución. Y finalmente, creo que es muy importante, bueno, otro de los temas también fundamentales es el control de las armas de fuego, que como ustedes saben, pues también ya es un tema cada vez más común en todas las delegaciones de nuestra ciudad, tener incidentes y delitos que se cometen con armas de fuego en esta ciudad. Entonces vamos a hacer un programa tipo el alcoholímetro, donde van a ser puestos de control, vamos a poner puestos de control en las zonas importantes de la ciudad, en las zonas prioritarias en términos de inseguridad, para poder verificar que los conductores no estén portando armas de manera ilegal, que creo que esto es muy importante. Y bueno, finalmente, aunque las propuestas son muchas en materia de inseguridad, quiero mencionar las más importantes, y un tema que yo he hecho mención de manera reiterada es el tema de los feminicidios. Tenemos un grave problema en términos de feminicidios en la ciudad, aunque no se ha querido reconocer por parte del gobierno capitalino. Necesitamos activar la alerta de género en esta ciudad para que podamos implementar medidas conjuntas con el gobierno federal y el gobierno capitalino para abordar este tema. ¿Qué es activar la alerta de género? Ya existe un protocolo que deben de seguir todas las autoridades de la ciudad para este tema, para abordar este tema de feminicidios. Todas las autoridades tienen un protocolo para seguimiento, para búsqueda de personas, para identificar, o sea, en general para abordar este tema y confrontarlo de manera directa. Vamos a activar esta alerta de género para que todas las autoridades puedan tomar acciones contundentes. Pero además también necesitamos atender este problema de violencia contra la mujer de manera preventiva, y esto lo vamos a hacer a partir de la educación. Vamos a incluir una materia en los programas escolares para inculcar en nuestros niños y en nuestros jóvenes la prevención y la equidad de género y la no violencia. Eso lo vamos a incluir en los programas educativos. Pero bueno, el tema de inseguridad, sin duda alguna, no es el único tema que aqueja a esta ciudad. También tenemos un grave problema en términos de movilidad, y seguramente muchos de ustedes lo han vivido o lo viven todos los días. Hoy los capitalinos invertimos por lo menos entre 1 y 3 horas para trasladarnos a nuestros lugares de estudio, a nuestros lugares de trabajo, a algún servicio de salud, a alguna clínica. Y esto se debe precisamente a que tenemos un transporte público ineficiente, insuficiente, y sobra decir que es inseguro, que como ya decíamos, para abordar este tema vamos a colocar las cámaras de videovigilancia. Pero en general tenemos un servicio de transporte público insuficiente y deficiente. Hoy las delegaciones que se encuentran en el sur de la ciudad no están conectadas, no tienen transporte público estructurado, no tienen metro, no tienen metrobús, tienen algunas tren ligero, pero en realidad no hay un transporte público estructurado que permita a la población de las delegaciones del sur conectarse con las delegaciones del centro, que es donde está principalmente toda la actividad económica.
Y esto, por supuesto, pues coloca a los capitalinos que se ubican en estas delegaciones en una situación de desigualdad por completo. No tienen el mismo acceso a bienes y servicios, no tienen el mismo acceso a oportunidades. Personas que se encuentran en delegaciones como Milpalta, por ejemplo, para poder comercializar sus productos en las delegaciones del centro de la ciudad, tienen que trasladarse 3 horas y media. Entonces, evidentemente no tienen las mismas oportunidades. Vamos a incrementar la red de Metrobús y de metro de esta ciudad para poder precisamente conectar estas delegaciones del sur con las delegaciones del centro. Pero además también vamos a recuperar el sistema de transporte eléctrico de la ciudad, que desde hace 30 años está completamente abandonado. Tenemos infraestructura en la ciudad para este sistema de transporte eléctrico, pero no se ha invertido en él. Entonces, vamos a recuperar esta red de sistema de transporte eléctrico con 50 kilómetros para poder tener corredores cero emisiones, que además es un transporte eléctrico mucho más eficiente, y por supuesto con el mismo objetivo de poder conectar las delegaciones del sur con el centro y también poder desahogar toda la afluencia que tenemos de mexiquenses que vienen del oriente de la ciudad y vienen a trabajar o a estudiar a esta Ciudad de México. Toda la zona de Pantitlán es una zona muy conflictiva, vamos también a tener líneas de Metrobús ahí para poder desahogar esa zona. Y una medida muy importante que, como decía, no todo es infraestructura, al igual que en el tema de inseguridad, pues en el tema de movilidad es exactamente lo mismo. Necesitamos otro tipo de medidas que nos ayuden a resolver esta problemática. Y para eso vamos a impulsar una política de horarios escalonados. ¿Y esto qué quiere decir? Que los servidores públicos y empleados de la iniciativa privada tendrán horarios distintos de entrada y de salida a sus lugares de empleo para que podamos descongestionar las horas pico, podamos descongestionar el transporte público y podamos descongestionar las vialidades en horas pico. Esto tiene varias consecuencias positivas. La primera, pues es que ya no habrá tanto tráfico en la ciudad y podremos viajar en el transporte público menos congestionado. Pero además, a partir de que no haya tanto tráfico y tengamos menos congestión vehicular, vamos a reducir los índices de contaminación y también nos vamos a poder trasladar de una manera más segura. Porque hoy lo que sucede es que pasamos tanto tiempo en un semáforo o pasamos tanto tiempo atorados en una vialidad por el tráfico que se generan las condiciones propicias para que llegue un delincuente y nos asalte. Finalmente no podemos movernos del lugar donde estamos. Y lo mismo sucede en el transporte público. Vamos tan apretados en el transporte público que se generan las condiciones idóneas para que nos bolseen y nos saquen algo o nos asalten directamente con una amenaza. Entonces, poder tener estos horarios escalonados va a tener todas estas consecuencias positivas de tener menos contaminación, un transporte más seguro y podernos mover con mucha más rapidez en esta ciudad. Como tengo 5 minutos más, hay muchísimas propuestas, creo que los problemas que tenemos aquí en la Ciudad de México son muchos. Tengo una página de internet que ahorita se las voy a dejar por si están interesados en conocer el resto de las propuestas, pero en estos 5 minutos quiero aprovechar para abordar otro de los ejes centrales de la campaña, que es el tema del agua. Hoy la tercera parte de los capitalinos no cuenta con agua todos los días y mucho menos con agua de buena calidad. Tenemos delegaciones como Iztapalapa, que estuve hace 2 semanas en una colonia en Iztapalapa, que desde el sismo del 19 de septiembre no reciben agua, no tienen agua desde hace 8 meses, o han recibido en algunas casas, en algunos domicilios, una vez cada 15 días o una vez al mes, reciben por 15 minutos muy poca agua. Y yo misma vi la calidad del agua, de un color completamente amarillo que ni siquiera pueden utilizar ni para lavar ropa ni para ninguna otra actividad doméstica. Esas son las verdaderas condiciones de desigualdad que estamos viviendo en esta ciudad. Y sí quiero contrastarlo mencionando con que la tercera parte del presupuesto que hoy tiene la Ciudad de México se invierte en programas sociales, cosa que no es menor. La tercera parte del presupuesto es muchísimo. Y desafortunadamente vemos que la pobreza extrema de 2014 a 2016 sigue aumentando. Y esto quiere decir que la inversión de estos recursos no ha cumplido con su objetivo. Y sobra decir que muchos de estos recursos se han utilizado con fines políticos para beneficiar a algunos cuantos, para compra de votos, por intercambios políticos,
vamos a invertir estos recursos en realmente abatir la desigualdad en esta ciudad. Y la desigualdad en esta ciudad se abate de esa manera, dándole agua a todos, dándole las mismas posibilidades de conectividad en términos de movilidad y transporte a todos los capitalinos para que tengan las mismas oportunidades laborales, económicas y de estudiar. Quiero concluir diciendo los 3 puntos fundamentales. ¿Cómo vamos a resolver este tema del agua? Primero, el 40% del agua que hoy llega a la Ciudad de México se pierde en fugas. Vamos a reparar la red hidráulica de la ciudad que no se ha hecho en los últimos 20 años. Vamos a reparar esta red hidráulica para que podamos tener agua para todos los capitalinos. Pero además, muy importante, colonias como Lomas de Chapultepec llegan a tener consumos de hasta 800 litros por día por persona, cuando en Iztapalapa pueden llegar a tener 28. La Organización de Naciones Unidas recomienda que sean 100. Y esto quiere decir que algunas colonias tienen un consumo verdaderamente excesivo en esta ciudad. Y por mucho que parezca increíble, justo estos grandes consumidores tienen un subsidio por parte de la Ciudad de México. Vamos a acabar con este subsidio a los grandes consumidores y no es un castigo, es simplemente concientizarnos. No podemos estar subsidiando a quien está consumiendo de manera excesiva el agua cuando tenemos otros capitalinos que no la tienen ni siquiera para tomar, para cocinar, para bañar a sus hijos, para ir a la escuela. Entonces vamos a acabar con estos grandes subsidios y sí vamos a sancionar a aquellos que tengan consumos excesivos y de esta manera vamos a lograr una distribución equitativa del agua. Creo que ya acabamos con el tiempo, pero bueno, hay muchas propuestas más, muchas propuestas que realmente abordan la problemática puntual de esta ciudad. Los invito a que visiten la página, es marianaboycdmx.com, ahí están todas las propuestas y bueno, estamos en redes sociales por si quieren contactarnos y estoy aquí pues unos minutos más para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Voy a dar la palabra a Gustavo Nava Martínez, estudiante de Derecho de esta unidad Coajimalpa. Hola, bueno, muchas gracias y mucho gusto por estar aquí. Buenas tardes a todos los presentes. La pregunta es la siguiente. Actualmente existen proyectos tanto sociales como académicos que buscan un mejoramiento en la línea de la ecología y lo sustentable. Tan solo en la UAM existen al menos 8 licenciaturas orientadas hacia esta línea de investigación y acción, pero son pocos los proyectos que llegan a llevarse a cabo con apoyo gubernamental. ¿Cómo lograr que los proyectos académicos y sociales, en especial aquellos que surgen en las universidades, lleguen a desarrollarse y no a quedarse únicamente en planes? Esa sería la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que abordas un tema fundamental y creo que es un tema muy común. Los proyectos de los institutos de investigación y en general de ciencia y tecnología de investigación no tienen apoyo gubernamental. Yo he mencionado justamente que vamos a canalizar los créditos y financiamientos de esta ciudad a detonar las vocaciones económicas de la ciudad, de cada una de las delegaciones, pero también lo vamos a canalizar los créditos y financiamientos precisamente a este tipo de proyectos para que puedan prosperar, porque hoy lo que sucede es que justamente estos talentos se van a otros países porque aquí no tienen apoyo. Vamos a canalizar aquí los créditos y financiamientos, pero también la asesoría, porque la asesoría es muy importante, que podamos guiarlos y podamos asesorarlos para crear su propio negocio y poder impulsar el proyecto el proyecto de que se trate. Vamos a estar y bueno, creo que es fundamental también mencionar aquí que parte del apoyo a este tipo de proyectos está relacionado también con esta simplificación administrativa que queremos hacer para que cualquier persona pueda iniciar su propio negocio. Entonces, estamos abordando la problemática desde distintos enfoques. Vamos a hacer esta simplificación administrativa, que ¿esto qué quiere decir? Que vamos a reducir el número de trámites para que puedas iniciar tu propio negocio y los trámites que existan los vamos a hacer mucho más simples para que no tome 3 años en poder abrir un negocio, que por cierto la Ciudad de México
destaca por ocupar uno de los primeros lugares en el país donde es más difícil abrir un negocio. Esta simplificación administrativa ya está contemplada en una ley, la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, que fue impulsada por el Partido Verde. No se ha implementado todavía y justamente uno de los proyectos para la jefatura de gobierno es poder implementar esta ley desde el primer día de gobierno para poder impulsar este tipo de proyectos y poder apoyar a los emprendedores. Gracias a ti. Bien. Voy a dar lectura a una serie de preguntas que ha formulado la comunidad universitaria y intentamos agruparlas temáticamente. Las primeras tienen que ver con el tema de la educación, ciencia y tecnología. La primera pregunta es: ¿qué porcentaje aproximadamente del presupuesto de la ciudad destinarías para el desarrollo de ciencia y tecnología? ¿Qué porcentaje para educación y qué porcentaje para seguridad? Otra pregunta: propuestas concretas acerca de educación. ¿Cómo resolvería el problema del rezago estudiantil en todos los niveles educativos en la Ciudad de México? ¿Cómo se apoyaría a los recién egresados de nivel superior para su pronta y correcta inserción en el mercado laboral? ¿Existiría en su gobierno un programa de desarrollo, difusión e incentivos para la movilidad e intercambio estudiantil? Con tu preparación académica en Inglaterra, ¿cómo pretendes cambiar el tema ecológico en México si la infraestructura de las instituciones en el país está derrumbada? Es una pregunta. Las siguientes, vamos abrimos una ronda para dar respuesta a estas preguntas y leo posteriormente las otras preguntas. Gracias. Bueno, perdón. Perdón. Con respecto al tema de educación y rezago estudiantil, bueno, creo que es muy importante que podamos fortalecer el programa de becas, porque hay que reconocer también, no podemos decir que todo lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores está mal. Creo que también hemos tenido avances y hay programas que son muy rescatables. Tenemos el programa de Prepa Sí, que creo que no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que fortalecerlo. ¿Cómo vamos a evitar el rezago estudiantil? Pues precisamente la deserción escolar, pues precisamente con estos apoyos de Prepa Sí, que estén enfocados principalmente a aquellos alumnos que quieran regresar a sus estudios y para que finalicen los estudios. Necesitamos darle ese enfoque, pero además creo que es muy importante decir que parte de la deserción escolar que se da aquí en la ciudad se debe principalmente a una situación económica, a problemas económicos de la familia o del estudiante, y número 2, se debe a problemas familiares. Entonces, creo que aquí sí es muy importante vincular el tema estudiantil con otro tipo de propuestas, y esto es generar oportunidades económicas en esta ciudad para que los padres de familia puedan sostener los estudios de sus hijos, los que no tengan alguna beca. Y esto justamente mencionaba que una de las propuestas es que podamos detonar la vocación económica de cada una de las delegaciones. ¿Y esto qué es? Cada una de las delegaciones puede y desarrolla actividades que le dan una ventaja competitiva. Ya hay un estudio de la SEDECO aquí en la Ciudad de México que nos indica cuál es la actividad que predomina en cada una de estas delegaciones, pero desafortunadamente los créditos y los financiamientos de la ciudad no se enfocan precisamente a detonar este potencial económico que tienen cada una de las delegaciones. Y comentaba, y este es un ejemplo que menciono normalmente, por ejemplo, la delegación Iztapalapa tiene una vocación de reciclaje, tiene cerca de 600 empresas que se dedican al reciclaje. Entonces, lo que necesitamos es impulsar que se creen parques de reciclaje, parques industriales en esta zona donde se aprovechen los residuos que hay ahí y haya pues una competitividad económica precisamente para estas empresas, para estos recicladores que se encuentran en la zona.
¿Cómo vamos a detonar estas vocaciones económicas? Pues precisamente canalizando los créditos y los financiamientos a este tipo de proyectos. Y esto no solamente nos va a permitir tener mayores oportunidades laborales y económicas, sino que va a permitir que la misma gente de la delegación tenga empleo en su delegación y no tenga que moverse 3 horas a otra delegación para llegar a su lugar de trabajo. Creo que pudiendo detonar estas vocaciones económicas, vamos a generar estas oportunidades laborales para la gente, para los capitalinos, y esto nos va a permitir atacar de una manera directa también este problema que tenemos de deserción escolar, que es uno de los grandes problemas aquí en la ciudad. Ocupamos el lugar número 1 de deserción escolar a nivel del país. Y bueno, en cuanto a ciencia y tecnología, pues comentaba justamente que vamos a estar canalizando también estos créditos y financiamientos. Tenemos una estrategia muy puntual precisamente de apoyo al emprendedor y que bueno, pues va de la mano con estos proyectos de ciencia y tecnología. Vamos a estar trabajando muy de cerca y destinando mucho más recursos y créditos y financiamientos que se puedan destinar de manera estratégica, que hoy no hay ninguna estrategia para el otorgamiento de estos créditos y financiamientos de ningún tipo. Vamos a crear esta estrategia para que vayan a estos proyectos de ciencia y tecnología y a la vocación económica de cada una de las delegaciones. Y bueno, el problema de cómo asegurar que los recién egresados puedan ser insertados en el mundo laboral, pues creo que aquí también es muy importante decir que hemos pensado en una propuesta muy puntual para este tema y vamos a incentivar a todas las empresas, vamos a hacerles deducciones de impuestos a todas aquellas empresas que contraten a jóvenes que sea su primer empleo, porque hoy el 40% del desempleo que tenemos aquí en la ciudad se ubica en jóvenes que están en un rango de edad de entre 20 y 29 años, el 40%, que es altísimo. Y un porcentaje muy alto de esto se debe precisamente a que no los contratan por falta de experiencia. Entonces, con este incentivo vamos a permitir que la empresa tenga un ahorro en sus impuestos, pero que el recién egresado también pueda tener por lo menos 1 año de experiencia en este lugar de trabajo y le permita permanecer ahí o ya tener experiencia para moverse a cualquier otro lugar. Y con respecto al tema de medio ambiente, bueno, pues mencionaba el primer problema que tenemos es el agua, que ahorita como lo comenté, pues fue desde un enfoque social, pero definitivamente también es un tema ambiental. Hoy no tenemos agua en la Ciudad de México por muchas razones, pero una de ellas muy importante es porque hemos perdido suelo de conservación en la ciudad. Y no sé si ustedes sepan, pero cerca del 50% del territorio de la ciudad es suelo de conservación. Todas las delegaciones del sur son suelo de conservación y bueno, aquí también en esta delegación también tenemos una muy buena parte de este suelo de conservación. Pero lo hemos estado perdiendo, se ha estado invadiendo por desarrollos inmobiliarios, por asentamientos irregulares y además de ser un tema ambiental, pues es un tema social, como vemos, el haber perdido suelo de conservación nos trae como consecuencia la imposibilidad de que se recargue el acuífero, de la infiltración del agua de lluvia en el suelo de conservación, recargar nuestros acuíferos y poder tener agua para todos. Pero además el suelo de conservación nos da muchos servicios ambientales. Lo que tenemos que hacer pues es tener mano dura para no permitir estos desarrollos inmobiliarios irregulares que seguramente también muchos de ustedes han oído. Estos asentamientos irregulares se dan pues en el marco de la corrupción que se vive en las delegaciones y en el gobierno capitalino, como intercambio también de favores políticos que se ha ido permitiendo que se asienten ciertas personas en estas zonas con altísimos riesgos, porque estos asentamientos irregulares están condenados a la pobreza y a la vulnerabilidad. Entonces lo que necesitamos hacer es que la ley se cumpla. Tenemos una ley bastante robusta en este sentido y no solamente en este sentido, tenemos en general leyes muy robustas en la Ciudad de México, pero el problema que tenemos es que no se cumplen y que no hay quien vigile o que el que vigila se corrompe. Lo que necesitamos es tener mano dura, vigilar el cumplimiento de esta ley y no permitir que siga creciendo estos asentamientos irregulares. Vamos al último bloque de preguntas. Hay un bloque de preguntas sobre movilidad y desarrollo urbano. Son algunas bastante heterogéneas. ¿Va a implementar algún plan para la expansión del transporte? ¿Cómo conectar el poniente de la ciudad con el centro de la ciudad?
¿qué hará con estas? ¿Qué hará? Es la misma que hará con el transporte público. ¿Algún plan para el deporte en la Ciudad de México? ¿Cómo se atenderán las fugas de agua en la ciudad? ¿Y qué pasará con las comunidades indígenas? La creación de basura para generar energía implica crear una industria especial. ¿Qué pasará con las personas dedicadas a la industria del manejo de residuos sólidos? ¿Qué propone para la regulación del uso del suelo en zonas de riesgo? ¿Cómo espera lograr resolver el problema del desperdicio de comida? ¿Cómo se puede incluir a la iniciativa privada? ¿Qué apoyo o propuesta tiene dirigida a los pueblos originarios de la Ciudad de México? ¿Qué propone para resolver los problemas de la desigualdad en la comunidad LGBT? Esta es la última ronda de preguntas. Tenemos aproximadamente 6 minutos para responder, un poco más, pero conservadoramente 6 minutos. Ok, pues trataré de ser muy breve, son muchas las preguntas, pero bueno, creo que, y si queda alguna duda, por favor menciónenlo, pero ya abordamos el tema de cómo vamos a expandir el transporte y precisamente tenemos 50 kilómetros de metro, 40 kilómetros de metrobús, 50 kilómetros del sistema de transporte eléctrico y bueno, también vamos a crear 100 kilómetros más de carriles confinados para el uso de bicicletas, que precisamente es el tipo de transporte que queremos impulsar también en esta ciudad, la movilidad sustentable, que hoy pues bueno, desafortunadamente no podemos movernos tanto en bicicleta en esta ciudad porque nos sentimos constantemente en riesgo. Pero justo, bueno, pues vamos a incrementar la red del transporte público estructurado para conectar estas zonas de la ciudad que hoy no están conectadas. Pues en cuanto a fugas de agua, también comentaba ya que vamos a reparar toda la red hidráulica de la ciudad para recuperar el 40% del agua que estamos perdiendo hoy por fugas. En cuanto al deporte, pues bueno, creo que este es un tema importantísimo porque además pues es un tema de salud pública también. Creo que aquí, como seguramente ustedes saben, tenemos un grave problema de obesidad en la ciudad, es el problema número 1 en términos de salud pública en la ciudad y esto se debe a 2 cosas básicamente, a la mala alimentación y al sedentarismo, la poca actividad física. Entonces, impulsar el deporte en esta ciudad es fundamental. Vamos a hacer recuperación de espacios públicos en las distintas delegaciones para que podamos tener, además de espacios artísticos, culturales, que también es muy importante, podamos tener espacios deportivos en cada una de las delegaciones con buenas instalaciones y evidentemente gratuita para todos. Pero además también vamos a impulsar que las clases de educación física sean pues con mayores minutos, hoy las clases de educación física son de 40 minutos a la semana, en prácticamente educación básica y media. Lo que vamos a hacer es incrementar por lo menos 2 o 3 veces más las clases de educación física para que tengamos 3 veces por semana clases de educación física y tengamos a la gente con actividad física. El tema de regulación del uso de suelo, bueno, pues creo que esto es muy importante. Tenemos 2 instrumentos fundamentales de planeación en esta ciudad, que es el programa de ordenamiento ecológico y el programa de desarrollo. Los 2 instrumentos buscan la regulación del uso del suelo en la ciudad, pero desafortunadamente los 2 están muy desactualizados, tienen años sin actualizarse y además entre estos 2 ordenamientos no hay ningún tipo de vinculación, lo cual resulta completamente absurdo. Vamos a hacer un programa único de desarrollo y de ordenamiento para que podamos tener una planeación ordenada e integral de la ciudad de los usos de suelo. Y bueno, obviamente vamos también vamos a tener más inspectores, que aunque parezca absurdo, tenemos solo 300 inspectores en la ciudad para asegurarse del correcto uso del suelo y de que se está cumpliendo el reglamento de construcción en la ciudad. El año pasado, del total de las solicitudes que hubo por parte de las delegaciones para verificar el uso de suelo o temas de construcciones, los inspectores solamente pudieron atender la mitad
y esto se debe precisamente a que no hay suficientes inspectores. Entonces, necesitamos duplicar el número de inspectores para asegurarnos que se cumple el reglamento de construcción y los planes de desarrollo y el plan de ordenamiento. El tema de basura, pues muy importante también. Sí, la idea es que podamos generar electricidad con basura, pero quiero decir que también hay disposiciones muy importantes en la Ley de Residuos, que es una ley que tiene más de 10 años de antigüedad y que desafortunadamente hoy no se ha implementado, y seguramente ustedes se han dado cuenta. Muchos de ustedes seguramente separan la basura en su casa, llega el camión y la revuelve. Entonces, realmente estas disposiciones que están en la Ley de Residuos no se han aplicado. Antes de convertir la basura en electricidad, necesitamos tener una correcta separación desde nuestros hogares, que el gobierno de la ciudad haga una recolección separada de los residuos. Hoy solamente se recoge el 30% de residuos separados en la ciudad. Necesitamos alcanzar el 100%, y antes de que todos estos residuos se vayan al aprovechamiento energético, necesitamos aprovecharlos también de otra manera. Necesitamos agotar estas posibilidades de aprovechamiento como es el reciclaje, la reutilización, y en general que los productos que no son basura, si logramos separar, se convierten en productos, puedan insertarse en otros procesos productivos. Además, es muy importante decir que por lo menos el 50% del total de los residuos que se generan en la ciudad es materia orgánica. Esto lo podemos llevar a biodigestores y generar energía. Con esto nos quedaría solamente un 50% de inorgánicos, con los que tendríamos que hacer algún tipo de recuperación para reciclaje, y un porcentaje muy pequeño se iría a una tecnología tipo la termovalorizadora. Y digo tipo la termovalorizadora porque tendríamos que analizar exactamente qué tipo de tecnología es la correcta para la Ciudad de México, que sea una tecnología no contaminante y que realmente aproveche el valor calorífico de los residuos. Todavía tengo unos minutitos. Un minutito. Ok. El tema del desperdicio de comida, bueno, seguramente ya lo han oído ustedes. Tenemos una situación importante de pobreza alimentaria en el país, y es una propuesta nacional que tenemos nosotros. Tenemos cerca de 20 millones de personas en el país que se encuentran en situación de carencia alimentaria, pero irónicamente también estamos desperdiciando anualmente 20 millones de toneladas al año de alimentos. Y esto pues son alimentos que están en perfectas condiciones, que se pueden consumir, pero que desafortunadamente por una mala organización y una mala distribución de los alimentos o recuperación, pues se están desperdiciando, y tenemos a esta gente que sigue viviendo en condiciones de pobreza alimentaria. La propuesta es muy puntual y quiero mencionar que sí ya existen bancos de alimentos, que son organizaciones sin fines de lucro. Ya existe una red de bancos de alimento en el país, existen más de 50, están asociados, pero apenas se logra beneficiar a 1 millón de personas, 1 millón de mexicanos. Entonces, la propuesta muy puntual es que vamos a crear bancos de alimentos que sean públicos, pero además también vamos a fortalecer a los bancos de alimentos que ya existen. Vamos a fortalecerlos para que puedan tener un alcance mayor y tener aparte estos bancos de alimento públicos. Pero lo importante aquí también es que vamos a obligar a todas las centrales de abasto, a los mercados y a los supermercados y a las tiendas de autoservicio, a que los alimentos que no puedan comercializar y que todavía estén en buen estado para consumo humano, tengan la obligación de trasladarlos a estos bancos de alimentos, para que a su vez los bancos de alimentos lo puedan distribuir entre la sociedad, entre la población que se encuentra en situación de carencia alimentaria. Y vamos a apoyar a estos supermercados y tiendas de autoservicio con la deducción de impuestos de este traslado que hagan desde sus instalaciones hasta los bancos de alimentos. Creo que, perdón, gracias. Sí, agradecemos la presentación de la maestra Mariana Boy, candidata por el Partido Verde Ecologista de México. El doctor Manuel Rodríguez Viqueira, profesor investigador de la UAM, le extiende una constancia por su participación.
De igual forma, se le entrega su constancia al doctor Álvaro López de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de la maestra Mariana Boy, candidata por el Partido Verde Ecologista de México para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Bienvenida.